Bien, hermanos, bienvenidos todos, hermanos. Me da Amén. gusto que ahora pues, ya hay libertad de reunirnos, ya Amén. estamos autorizados. Amén. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Vamos a entonar estas alabanzas al Señor. Todos estamos aquí porque hemos decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a cantar. He decidido seguir a Cristo. Es el 474. Perdón, hermanos, vamos a usar el himnario rojo. Ese es el que vamos a usar. Por ahí repartí algunos, otros los dejé por ahí en las bancas. ¿Sí? Es el himno número 474. He decidido seguir a Cristo. ¿Ven? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Ahora vamos a entonar el himno número 3. Vamos a alabar al Señor con gozo, hermanos. Amén. El himno número 3. Te lo amo, oh Dios, porque a eso venimos a darle la honra y la gloria, porque solo a Él le pertenece. Te lo amo, oh Dios. Vamos a cantar las dos primeras estrofas, después vamos a orar. ¿Sí? Y luego continuamos, terminamos este canto. Te voy a invitar que puestos de pie, entonemos este hermoso himno. Te lo amo, oh Dios. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos algo de la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Hagamos una pausa y recibamos al hermano Efraín para que nos ponga en la presencia de Dios a través de la oración. Buenos días. Buen día, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre. Gracias, Padre Santo, porque en este nuevo día tú nos has concedido el grande y hermoso privilegio de reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre Santo, porque nos has cuidado durante toda la semana y porque, Señor, tú eres con nosotros en nuestras salidas y entradas que hacemos. Gracias, Señor, por la salud, por la vida, porque tu misericordia, Señor, son cada mañana. Ahora, Señor, te rogamos que nosotros, tus hijos, nos ayudes contigo a comprometernos, a poder llegar temprano, a poder leer tu palabra, hacer oración todos los días y que, Señor, respondamos a tu llamado. Gracias, Señor, porque tú siempre quieres lo bueno para tus hijos y porque aún aquellas cosas que nos duelen, tú las tienes controladas. Y así, Señor, quédate con nosotros y que, Señor, seas con el hermano que está dirigiendo, con el hermano que va a hacer tu palabra
y que todos en conjuntos podamos ser edificados y que, Señor, todos tengamos un pensamiento unidos en Cristo, que busquemos la unidad y que, Señor, dejemos todo aquello que nos estorba para poder alabarte y darte honra y gloria. Quédate con los hermanos que están viéndonos en las redes sociales y aquí presentes. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Así puestos de pie, continuemos alabando, Señor, hermanos, en la tercera estrofa. Te damos, santo gozo de amor, que nos llenas de gozo y santo amor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a invitar al hermano José para la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, buenos días. Abramos la Biblia en Juan 3:16. Cuando todos estén ahí, un amén. Del 1 al 16. Vamos a leer en forma alternada. Amén. Iniciamos, hermanos. Yo inicio y así vamos a continuar. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo te dijo: ¿cómo puede según la fe el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es palabra de Dios. Hermosa y reconfortante palabra de Dios. Vamos a seguir alabándole, hermanos. El Señor nos ha dado vida eterna. No solamente vida eterna, sino que vida abundante. Vamos a cantar este hermoso, precioso himno, el 178. Vida abundante Jesús nos dio. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien, cantamos. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio. Por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Bien, hermanos, aún tenemos tiempo para un especial. Sí, voy a invitar a nuestro hermano Eliel y Elías. ¿Sí? Pasen por este lado. Si puedes cambiarme, se oye mejor. Sí. ¿Poquito de aquí? Sí. Sí. Creo que no entra aquí. Ok. Muy bien, acabo lo que sobran son micrófonos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Este canto es agradecimiento hacia Dios por todo lo que nos ha dado en esta semana, que no nos ha faltado. Gracias a Dios. Y le queremos dar gracias a Dios por todo esto y le queremos agradecer. Y también esperamos que les sea de bendición.
Solo es una canción que no alcanzará, Señor, de la gracia, que no será capaz de decir lo que has hecho por mí, lo que me das cada mañana al despertar. Solo es una canción que no podrá decir, Señor, lo que me amas, que no será capaz de decir lo que has hecho por mí, Señor, porque me amas. Gratitud hay en el viento hoy, gratitud que nace del corazón, gratitud a Dios, gratitud al Rey, gratitud por siempre, hasta siempre, yo le daré. Solo es una canción que no podrá decir, Señor, lo que me ama, que no será capaz de decir lo que has hecho por mí, Señor, porque me amas. Gratitud hay en el viento hoy, gratitud que nace del corazón, gratitud a Dios, gratitud al Rey, gratitud por siempre, hasta siempre, yo le daré. Solo a Él daré. Amén. Dios bendiga, hermanos. Amén, hermoso, hermoso canto, hermanos. Así es. Bien, hermanos. Vamos ahora a darle tiempo a nuestro hermano pastor Manuel García. Me siento raro decirle Manuel García. Su hermano Manolo con todo cariño. Sí, hermano. Sí, pueden pasar, ¿no? Los niños, ¿no? Los niños pueden pasar a su área. Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos. Nos da mucho gusto verles en este precioso día que Dios nos da. Y después de un tiempo ya considerable en el cual nos habían invitado las autoridades a no tener reuniones presenciales los domingos, finalmente, hoy por la gracia de Dios nos permite reunir. Entonces, y tenemos que aprovechar estos momentos porque no sabemos cómo los tiempos están cambiando y por eso estoy cada vez más convencido de que la Biblia nos invita a que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Pero hoy es un día importante, es un día en el cual estamos con un corazón lleno de agradecimiento, como acaban de cantar Eliel y Elías. Una gratitud de nuestro corazón, una gratitud porque nuestro Dios ha sido y seguirá siendo fiel. Así es. Entonces, hermanos, debemos de darle gracias a Dios en todo momento. Y hoy estamos reunidos con el propósito de agradecerle al Señor por sus múltiples bendiciones. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Nada se va a salir de su control.
Recuerden que Él tiene ya planes y propósitos bien definidos en su palabra, y estos planes y estos propósitos tienen que ver con su iglesia, con nosotros. E indudablemente esperamos nosotros en las promesas del Señor. Así es de que nos da gusto ver a todos ustedes, hermanos, ya después de un tiempo. De veras, a mí en lo personal me da mucho gusto verles. Y sin temor a equivocarme, creo que hay más gozo en nuestro Dios. Así como cuando dice la Escritura que si una persona reconoce su condición de pecado delante de Dios, reconoce que sin Cristo está perdido, y entonces toma la decisión de arrepentirse y de recibir a Jesucristo, y Jesucristo entra en el corazón y le da vida eterna, le da salvación, perdón de pecados. Entonces la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y creo que a nuestro Dios le alegra que nos reunamos en este momento. Así es de que gracias a Dios por los que nos están viendo desde sus hogares. Esperamos que la palabra que se va a compartir en esta mañana les ayude a ustedes como a nosotros aquí en las instalaciones de la Iglesia Bautista Jesús es el Camino. Hermanos, pudiéramos decir muchas cosas, pero entiendo que el tiempo es importante también. Denme la oportunidad de poner un poquito aquí el cronómetro para de esa manera estar consciente del tiempo que estamos tomando. Antes de iniciar con el tema de esta mañana, le doy gracias a Dios, aparte de verles, aparte de que ya estamos teniendo nuestra actividad los domingos. El día de ayer se organizó la misión bautista Camino, Verdad y Vida. Hoy, Iglesia Bautista Bíblica, Camino, Verdad y Vida, en la colonia de aquí de Juárez, donde está el hermano Alejandro Contreras y la hermana Martita Alejandre. Ayer nos invitaron a formar parte del concilio al hermano Oscar, su servidor, y otros pastores, y estuvimos ahí atestiguando esos momentos tan importantes y trascendentales para una obra en medio de la pandemia, hermanos, en medio de la adversidad. Al ver esta actividad que, hermanos, creo que es de parte de Dios, ¿verdad? Ver la forma en que los hermanos estaban organizados. El hermano Oscar fue el interrogador y contestaron acertadamente lo que la palabra de Dios dice. Hasta unos niños participaron contestando en los asuntos doctrinales. De veras, le doy gracias a Dios por estas actividades, que necesitamos escuchar más de estas actividades también. Necesitamos escuchar más de las bendiciones de parte de nuestro Dios. Necesitamos ser inyectados más de las cosas positivas y relevantes. Entonces, mi posición es que si podemos sacar provecho aún de las cosas negativas, lo hagamos, hermanos, ¿verdad? Yo respeto y admiro mucho a los pastores, y en el grupo de WhatsApp de ahí de los mismos, de aquí de la región, noto que a veces cuando hay una situación de alerta, vamos a decirlo así, o más de alerta, que nos empiezan a decir, hay que cerrar y todas esas cosas, los mensajes no se hacen esperar ahí, y confirmen y esto y lo otro. Pero cuando se abre la oportunidad de congregarnos, yo lo hice a propósito, mandé 2 fotitos por ahí, pues para decirles que ya, los mariachis callaron, como luego dicen, ¿verdad? Me llama la atención eso, nada más. Bien, hermanos, estamos estudiando el libro de Job. El libro de Job es algo tan profundo, ¿verdad? Algo tan importante para la vida cristiana de todos nosotros, ya que en los inicios de este libro, que a propósito les voy a pedir que mantengan ahí en sus Biblias un separador, particularmente de los primeros 3 capítulos. Busquen el capítulo 2 en el libro de Job, ya que de ahí en adelante vamos a estar considerando la palabra del Señor. Hermanos, en el libro de Job, los primeros capítulos, hablando del capítulo 1, capítulo 2, vemos cómo hay una guerra de carácter espiritual, en donde Job padeció por esas circunstancias tan difíciles, y el trasfondo sabemos que era Satanás. Satanás es el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar.
Satanás, que cuando se acercaron los hijos de Dios, en este caso los ángeles y ángeles caídos, por cierto, y Dios, y otra vez el permiso de usar la expresión, presumió a su siervo Job, porque le pregunta de dónde andaba, dice, de rodear la tierra y de andar por ella, dice el enemigo, y no has considerado, no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él. Y de ahí ustedes han estudiado este libro, que todas las calamidades que padeció Job fueron por causa del enemigo. Porque Job no pecó, dice la palabra de Dios, ni atribuyó despropósito alguno. De tal manera que actualmente nosotros tenemos la misma guerra espiritual, hermanos. Recuerden, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es los unos con los otros. Nuestra lucha no tiene que ver con las cuestiones que imperan en estos momentos. Es una guerra espiritual. Las peores luchas que libra un cristiano están aquí y están aquí, hermanos. Los demás son detonantes, las demás cosas son detonantes. Como una vía express que llega el momento en donde va a explotar, así nosotros. Hay una guerra interior aquí y aquí, es una guerra espiritual, hermanos. La Biblia dice, airaos, pero no pecáis, ¿verdad? ¿Y cómo batallamos para controlar el temperamento? A propósito, ¿por qué se enojan, hermanos? ¿Saben? Exacto. ¿Por qué nos enojamos? Porque queremos, porque si no queremos, no nos enojamos. Y valga la ilustración de que nos compartía, creo que nuestro hermano Oscar, de aquel hombre que traía un café bien sabroso y caliente, y de repente alguien lo empuja y se derrama todo el café. ¿Qué se sentiría? Pues coraje. Él sintió coraje. E inmediatamente voltea para contestar esa agresión y se da cuenta que el que lo empujó era un invidente. Y en ese momento cambió su forma de pensar. Entonces, ciertamente nos enojamos porque queremos. Si no queremos, no nos enojamos. A veces le damos elementos a nuestros hijos con los cuales nos manipulan y les decimos, es que tú me haces enojar. Entonces el hijo y la hija dije, ya sé por dónde le voy a dar a mi papá o mi mamá. Porque yo le estoy dando el control de mis emociones, ¿verdad? Y es difícil porque a veces usamos esas muletillas sin considerarlas. Es que tú me haces enojar. Cuando llega a mi mente esa palabra por algún evento en mi casa que es su casa, y quiero decir, es que me detengo. Y digo, me enojo porque quiero y porque puedo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero los conflictos aquí están. Y hay una guerra espiritual, dicen las regiones celestes, y todos los secuaces que el enemigo manda para fastidiar, para entorpecer, para impedir que la obra siga adelante. Y cuando hablo de la obra de Dios, nos involucra a cada uno de nosotros, porque la iglesia somos nosotros. Gracias a Dios por el día de ayer que cantaron una victoria los hermanos de Camino, Verdad y Vida, que se parece mucho su nombre al de nosotros, Juan 14, 6, ¿verdad? Oremos por el hermano Alex, por la hermana Martita y por esta nueva iglesia. Hermanos, en el libro de Job encontramos esa guerra espiritual, pero también encontramos los recursos que Dios nos da para salir victoriosos en medio de esta guerra espiritual. Hermanos, nosotros podemos proclamar victoria porque tenemos victoria en Cristo. Amén. Si no fuera de esa manera, estaríamos lamentando mucho. Pero no, hermanos. El Señor Jesucristo dice que el enemigo está derrotado y que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Por eso les insto a que no bajen la guardia, que no se quiten la armadura, que debemos tener toda la armadura, toda completita, sin faltar ningún elemento, para que el enemigo entonces no gane ventaja de ninguna manera sobre nosotros. Hermanos, también en el libro de Job hablamos de un liderazgo ejemplar, porque es fundamental que si hemos de predicar sea con el ejemplo. Un liderazgo, vimos ahí ejemplar, y después, analizando más a detalle la vida de Job, hablamos de una fe que no se rompe tan fácilmente, una fe inquebrantable. El día de hoy quiero compartirles y aprender con ustedes
este título o el tema que tiene que ver con la exhortación mutua, pero con el título que le he puesto así. Con estos amigos, complételo. De ahí el título, ¿verdad? A lo mejor alguien me va a criticar por el título, pero me pareció interesante y dije, bueno, pues con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Vayamos entonces, antes de, ya tienen ahí un separador en Job, quisiera que veamos dos pasajes antes de Job, Proverbios, ahí en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo igual 17. Proverbios 17, 17. Y si ya lo encontraron ustedes aquí presentes y en sus casas y tienen a bien el participar uniéndose con un servidor, Proverbios 17, 17 dice así: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Noten ahora Proverbios 18, 24. Igualmente, hermanos, unidos, dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Me propuse compartir estos dos pasajes porque creo que son muy importantes para el desarrollo de este tema. El hombre que tiene amigos, dice Salomón, ha de mostrarse amigos. En este mes, que ya está terminando, por cierto, hermanos, se dan cuenta que va muy rápido. En este mes hay ya fechas establecidas en varios lugares, en varias partes del mundo. Y se da mucho auge al día 14 de febrero. ¿Por qué? Porque es el día que alguien determinó que ese día, algunos cristianos dicen que tengan feliz día de San Valentín. Y ahí están poniendo, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? Pero alguien determinó que ese día fuera el día del amor y de la amistad. Ese día pululan las flores, digo, en venta, los globos, los regalos, y no está mal. Creo que antes de ahí los hermanos cumplen años, ¿no? Hermano Abel, hermana Nadia. Aniversario de boda. Ese día, ¿verdad? Y de ahí cumple años ese día. Entonces, pues es un momento, ¿verdad? En el cual toca fibras sensibles de muchos, y más de los jóvenes, que están apenas iniciando ahí, ¿verdad? Que todo es color de rosa, tratan de dar su mejor rostro. Y no digan que no, hermanos, que ya pasamos por ahí, porque nosotros por ahí anduvimos, ¿sí o no? Digo, porque podemos criticarles y decir, ¿verdad? Pero ¿cómo andábamos nosotros? Andábamos ahí muy perfumaditos y queríamos presentarnos bien, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora ellos también. Entonces es una etapa, una fecha, en cierta manera, que llama la atención. Entonces, a propósito, hermanas, ¿les llevaron algo ese día? Digo, a mí ni me pregunten. ¿Qué pasa? O sea, nomás de novios, ¿verdad? Y ya pasan los días, los años, y hay que analizar, hay que analizar. Hablo a los varones, de veras. Entonces, hermanos, este mes fue un mes importante en relación a ese día, ¿verdad? Sin embargo, las cosas fueron hoy muy diferentes debido a las circunstancias. Hermanos, en el libro de Job, en el capítulo 2, vayamos, ahí en Job, encontramos, después de las circunstancias en donde Job estaba sufriendo y aún con su problema de salud, ya que lo último que Dios permitió para Satanás era que lo lastimara, pero que guardara su vida. Y Job padeció una enfermedad muy fuerte, al grado que se sentó en ceniza y con un pedazo de jarrón, ¿verdad? Posiblemente, y ahí estuvo rascándose. Y sufrió bastante Job. Ahí todavía su esposa llegó y le dijo aquellas palabras. Recuerden lo que le dijo la esposa de Job, palabras fuertes. De ahí estuvimos compartiendo el día que nos tocó.
y ya hablamos de la esposa de Job. Pero enseguida llegan tres amigos de Job, hacen su aparición en el capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice así la palabra del Señor, le doy lectura. Y tres amigos de Job, ellos eran Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Versículo 12. Los cuales, es decir, estos tres, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron. ¿Cómo? Y alguien dijo que los hombres no lloran, ¿verdad? Dice aquí que lloraron más fuerte tal vez que una mujer. Lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y luego el versículo a continuación dice que así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían, ¿qué cosa? Veían que su dolor de Job era muy grande. Elifaz temanita, según Génesis capítulo 36, del 10 al 11, lo pueden anotar y después buscar como gusten. Él se llamaba Elifaz temanita porque era precisamente de un temanita, era de Temán, es como Saulo, de Tarso, ¿verdad? Temán era un nieto de Esaú, por eso el nombre. Bildad, por otra parte, Bildad suita era un suita. Sua era un hijo de Abraham, de acuerdo a Génesis capítulo 25 y verso número 2. Bildad suita. Y Sofar naamatita era una amatita de Naama. Naama estaba en la parte norte de Arabia. Esto lo menciono para darnos una idea de que el libro de Job es de los más antiguos, porque posiblemente Job, en su lenguaje arcaico que se utiliza, Job fue contemporáneo de aquellos tiempos. ¿Verdad? Job vivió muy posiblemente en el periodo de los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob, Esaú. Por eso el libro de Job es el más antiguo. Esa es una de las razones, hay otras. En fin, estos tres hombres, estos tres amigos, Elifaz, ¿sí? Bildad y Sofar, fueron a ver a su amigo Job. Y hay una pregunta que nos responde el versículo 11 también. ¿Para qué fueron estos amigos a ver a Job? Bueno, si usamos obviamente el sentido común, nos daríamos cuenta de que Job escucharon de las calamidades de Job. Ellos escucharon que su gran amigo, porque era un hombre muy importante, ya que era el más grande de los orientales, le pasó una situación difícil. Hermanos, las noticias sí o no llegan rápido. Y sobre todo si son noticias malas. Y escucharon, sin duda alguna, la situación de Job. Se pusieron de acuerdo porque no querían ir individualmente, sino que querían ir juntos. Dice la palabra de Dios que habían convenido en reunirse e ir a visitar a Job. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Para qué lo fueron a ver? Versículo 11 dice ahí que fueron para condolerse de él y además para consolarle, hermanos. Ese era el propósito de la visita de sus tres grandes amigos. Y condolerse, ya que a eso iban, quiere decir que iban a participar en el dolor o en la pena sufridos por una persona, en este caso Job. Condolerse es participar en el dolor o pena sufridos por una persona, lamentándose con ella. A eso iban, hermanos. Noten ustedes, por favor. Pero también iban para, ¿qué más? Dice ahí, consolarle. Pero déjenme darle otra definición de condolerse. Es dolerse
condolerse por otro del pesar que le aflige, es participar en su dolor. Iban a condolerse. Allá en Walde, que pudimos ir, gracias a Dios, y gracias por orar por nosotros, nos acompañó el hermano Antonio, su esposa Ruth, y fue de mucha bendición ver y confirmar a nuestros hermanos allá en su fe. Ver, saludarles y decirles que como iglesia seguimos orando por ellos. Gracias a Dios, hermanos, que pudimos ir sin ningún problema y regresar de la misma forma. Allá utilizan es que ando con mucho pesar. Esa es la palabra que ellos utilizan. Es que me da mucho pesar. Y así utilizan ese tipo de palabras. Hay otras palabras que no las vamos a decir, definitivamente, porque son diferentes en la connotación. Y se ríen los hermanos porque saben de qué estoy hablando. Hermanos, pero esto me recuerda lo que la palabra de Dios dice. Cuando un miembro se goza, ¿qué pasa? Hablando de la iglesia, somos miembros los unos de los otros. Cuando un miembro se goza, ¿qué nos pasa? Nos da alegría, hermano, ¿sí o no? Nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto cuando un hermano pasa al frente y dice, Dios me ha bendecido y Dios ha hecho esto y les pido por esto. A mí me da gusto. Cuando un miembro se goza, todos se gozan. Pero cuando un miembro se duele, todos se duelen. Entonces a veces me hago una pregunta, ¿por qué si la Biblia me enseña que si un miembro se goza, todos nos gozamos, y si uno se duele, todos nos dolemos? ¿Por qué hay veces que tal pareciera que nos da gusto ver que otras personas estén batallando? Hermanos, si tú consideras a alguien tu enemigo, espero que no sea así. Si tú consideras a alguien tu enemigo o sencillamente te cae mal, por las razones que tú quieras, hermanos, somos diferentes, ¿saben? Gracias a Dios porque somos diferentes. Si fuéramos los mismos, se hubiese un choque tremendo. Somos diferentes, gracias a Dios. Y aunque ya no estamos en el mundo, dice la palabra, no somos de este mundo. Estamos en el mundo, perdón, pero no somos de este mundo. Las cosas viejas ya pasaron. Y si antes teníamos un comportamiento de acuerdo a las corrientes de este mundo, maldecíamos, mentíamos, peleábamos, éramos los gallitos de pelea. Ya en Cristo ya no debe ser así. Y más cuando ya tenemos tiempo considerando la bendita palabra de Dios. Ya no debe ser así. Tenemos que cambiar nuestra forma de comportarnos. Y hay que aprender a sobrellevarnos. Es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad que sí? Entonces, en ese sentido, si hay alguien que todavía te cae mal, la Biblia nos invita a ti y a mí a que deseches esos pensamientos. Yo me pregunto, ¿vos desearás en tu corazón a esa persona que no te cae bien? ¿Desearás en tu corazón que le esté yendo mal? ¿Te daría gusto que esa persona a la cual no le vaya mal en su vida, en su economía, o en la salud, o con su familia? Hermano, si ese es tu pensamiento, es un pensamiento muy mezquino y es terrible y es peligroso. Estos hombres iban a condolerse, pero también iban a consolar a Job. ¿Qué quiere decir consolar? En una definición, aliviar la pena o disgusto de una persona. No, otra vez, aliviar la pena o disgusto de una persona es ayudar a una persona mediante caricias, buenas palabras, etcétera, con el propósito que disminuya su pena o su disgusto. Es como cuando te das un martillazo en el dedo gordo. Cuando te das un martillazo, ¿qué haces inmediatamente? Inmediatamente utilizas la otra mano para cubrir ese dedo, ¿verdad? Y lo estás, ¿qué? Y luego le echas salivita. Bueno, yo sí la hago, ¿verdad? Y si te da muy fuerte el dolor, lo metes entre la entrepierna y ahí estás un buen rato hasta que con el calorcito va pasando. Y ahí están participando todos ahí, todos tus miembros de tu cuerpo. ¿Sí? No creo yo que te das un martillazo y le regañas a esta mano. ¿Por qué no te fijaste? Ya le reventaste y eres un inútil y no sirves para nada. No creo eso, o sí lo hacen, hermanos.
¿Verdad que no? Lo que es inmediato es proteger, cuidar, acariciar con la intención de consolarle. Bueno, ese era el plan de estos tres amigos. ¿Recuerdan cómo se llaman? Bildad, Sofar. ¿Ah? Bildad. Sí. Esos nombres son medio dificilillos, ¿verdad que sí? Pero no batallen. Ayer los hermanos de Camino, Verdad y Vida, yo estoy seguro que estudiaron mucho, pero gracias a Dios que algunos de memoria podían decir los pasajes, pero otros sabían la escritura y yo dije, está bien, no hay ningún problema. Muchas veces se nos olvidan muchas cosas a nosotros. Bueno, hermanos, vamos a avanzar un poquito más porque creo que sí, el tiempo apremia. Todas las cosas que sus amigos, estos tres, ¿verdad? Estos tres amigos, ya los mencionamos una vez más, Elifaz, Sofar y Bildad. Estos iban a decirle a Job, en su mayoría, las cosas que le iban a decir eran cosas negativas. O sea, no iban, cambiaron el plan, hermanos. Iban para consolarlo, iban para condolerse. Pero en el resumen de esa entrevista con estos tres, nos damos cuenta de que lo que iban a darle eran puras cosas negativas. ¿Sí, hermanos? Esto lo menciona más adelante. Tenían buena intención, pero hay veces que no bastan las buenas intenciones. Son mejores las acciones, hermanos. Y las acciones que van de acuerdo a la palabra del Señor. Posiblemente estos tres amigos tenían una buena amistad con Job. Porque cómo no la iban a tener, Job era muy importante. Y imagínense, ellos escucharon las calamidades, dijeron, vamos a ir a ver a Job, es nuestro amigo, y es muy importante Job. Pero se llevaron una gran sorpresa porque tal vez al entrar a sus tierras esperaban ver todo su ganado, todos sus camellos, todo lo que él tenía, pero se dieron cuenta que estaba todo destruido. No tenía absolutamente nada. Y luego se entera de que sus hijos en un día murieron todos. Y luego sucesivamente se van acercando y cuando lo ven a Job ahí sentado sin nada, sin dinero, su salud quebrantada, su esposa con esa palabra que ya mencionamos. ¿Cómo se han de haber sentido ellos? Ellos esperaban ver a su amigo, el poderoso, el acaudalado, el que todas las podía, por así mencionarlo. Pero se sorprendieron mucho cuando vieron a detalle las circunstancias en las cuales estaba viviendo Job, porque dice el versículo 12, los cuales alzando sus ojos de lejos, ¿qué pasó ahí? Dice, ahí dice, hermanos, no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto, etcétera. Se llevaron una gran sorpresa, porque ya no era aquel hombre poderoso según su visión. Entonces, posiblemente ellos sí tenían alguna amistad, hermanos, alguna amistad, y sería pertinente hablar lo positivo de ellos también, ¿sí o no? Porque si vamos a hablar de lo negativo, pues podemos hablar también de las cosas positivas. Y lo positivo de ellos es que cuando antes de todas las calamidades de Job podían ellos tener una buena amistad. Y hermanos, pues es muy fácil tener una amistad con una persona que, vamos a decirlo así, que lo tiene todo. El Señor Jesucristo nos dice que debemos de cambiar esa percepción. Porque si tú vas con alguien, no recuerdo el pasaje, pero en el contexto de que si tú vas a ayudar a alguien, ayuda a aquel que no te pueda regresar. ¿Verdad que sí? O sea, no busquemos nuestro grupito. No seamos elitistas. No hagamos acepción de personas. Porque el Señor nunca lo hizo. Entonces, hermanos, tal vez ellos tenían esa muy buena amistad, ya lo andan buscando. Si lo tienen, me puede interrumpir, no pasa nada. Entonces, dice aquí, hermanos, en esta porción, que estos muchachos, estos amigos, ya les dije muchachos, ¿verdad? Posiblemente eran verdaderos amigos de Job, hasta que le ocurrió todo lo que menciona la palabra de Dios.
Y esta experiencia, noten ustedes, esta experiencia a ellos los hizo alejarse de su amigo, y la razón de ese distanciamiento era que ellos no conocían a Dios. Una vez que le pasó esta situación a Job, ellos marcaron una distancia. Hubo un distanciamiento, hermanos, porque ellos no conocían a Dios. Hay muchas personas que han experimentado el rechazo de muchos de sus seres queridos, hermanos, por haberse contagiado del coronavirus. He platicado con personas que han sufrido esta enfermedad, este problema. Yo nunca lo he negado, es un problema. Lo que no estoy de acuerdo de las dimensiones y de los números y de muchas cosas, sé que es un problema. Sé que hay mucha comorbilidad, hay muchas personas con bajas defensas, o sea, hay muchas personas de la tercera edad. Hay muchas cosas, hermanos. Ayer platicaba con Jonathan Alejandre y hay que orar por él. Jonathan Alejandre ha tenido problemas en su garganta, los que se acuerdan. Estamos orando y hay que seguir orando. Y lo saludé y le dije, ¿cómo está, Jonathan? Así le decimos. Dice, pues ando batallando con mi garganta porque desde que empezó esto, él estaba en un tratamiento, hermanos. Dice, no me quieren dar tratamiento porque ya no hay especialidades desde que empezó todo esto. Y me vino a la mente mi hermano Efraín y el hermano Francisco. Y yo me digo, pues cómo no va a haber problemas. En fin. Entonces, hermanos, hay muchas personas que han experimentado el rechazo de muchos de sus seres queridos por este problema. Se enfermaron, se recuperaron, pero ¿qué creen? Ya están etiquetados. Traen arrastrando eso en sus vidas, hermanos. Y aun cuando han salido adelante, siguen siendo etiquetados. ¿Notan ustedes? Muchos han muerto privados de la cercanía de sus familiares, aún en sus funerales. Y si lo digo es porque tengo elementos, hermanos. Y es sin el afán de hacer sentir mal a nadie. Sencillamente, cuando una persona padece de esta enfermedad, va a los hospitales denominados COVID y lo que le dicen, los que le imponen a la familia es, váyanse. Ahí los mantenemos informados. Y el estado anímico de esa persona baja totalmente, baja y bajan sus defensas. ¿Cómo te sentirías tú, hombre, mujer, que tienes a tu familia y que llega a tu vida ese virus y que de inmediato te dicen, ya no te vamos a ver, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, nadie te va a ver? ¿Cómo te vas a sentir? A merced de lo que te hagan o no te hagan en un hospital, porque ya nadie sabe lo que sucede adentro. ¿Cómo te sentirías tú si llega ese virus? Porque va a llegar, por favor. Nos están diciendo que casi todos nos vamos a tener ese problema, si no es que ya lo tuviste. ¿Sí o no? No estoy instando a que seamos negligentes, por el contrario, a que busquemos más nuestro refugio en el Señor. Y Él nos dé la sabiduría para avanzar, 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 hermanos. De eso se trata. Pero es lo que está sucediendo en los hospitales. Yo he andado con el hermano César cuando estaba acá. He andado en lugares que sé que son de riesgo. Pero también es menester avanzar, hermanos. Ahora bien, muchos han muerto privados de sus familias. En los hospitales simplemente los apartan. En los hogares, hermanos, en los hogares simplemente los dejan solos, aunque se justifiquen al por mayor. Sí, hermanos. En los años 50, 52 aproximadamente, mi madre es de allá de un lugar que se llama el Pozo de San Juan, Zacatecas, a unos 40 minutos de Santiburcio, en una brecha pedreguda. Y llevé a mi mamá después de 64 años. Después de 64 años que ella salió de ahí, ¿verdad? Imagínense, 64 años. Y cuando ella en sus pláticas me decía cómo le gustaba subirse a las palmas esas chinas y samandocas, porque hay dos tipos de palmas allá, y correr entre la gobernadora y andar cazando esas ardillitas o los nidos de pitacoche y todo eso. Y me hablaba de su infancia.
Pero un día Dios me dio la oportunidad de ir a ese lugar y llevarla a ese lugar. Y pude recrear ahora de una manera más palpable sus experiencias como niña alrededor de 10, 11 años. Y decía, aquí eran los briones y aquí andaba, parecía una niña ahí mi mamá esa vez. Y ella me dijo que en sus pláticas, porque nuestros padres, quiero decirles, a veces nos platican las mismas cosas, ¿verdad que sí? Las mismas cosas. Y qué triste es que como hijos los callemos o le digamos otra vez lo mismo. Y los critiquemos. Y querramos que ellos entiendan muchas cosas. Un adulto, hermanos, en medida que va avanzando en edad, no aprende, desaprende. Si se le cae la cuchara, si algo sucede, no le esté diciendo, haz esto, haz lo otro. Ellos ya van desaprendiendo, no demerito su capacidad, pero es la edad que nos va empujando. Un niño aprende. Si usted le dice a un niño, hey, ten cuidado, no estés jugando con tu cornflakes ahí, lo vas a tirar, aprende, entiende. El niño va a aprender, pero nosotros vamos por ahí si Dios quiere y vamos desaprendiendo. Se nos van olvidando muchas cosas. Y ellos pueden estar comiendo y pueden estar tirando su comida. Pues hacen mucho ruido con sus dientes. No los critiquemos, hermanos. Tengamos mucho cuidado. La Biblia dice que delante de las canas te levantarás. Ah, bien, hermanos. Ahora, entonces, en esos años sucedió una pandemia. Y mi mamá decía, es que dicen que es la fiebre autopsia, decía mamá. Le digo, ¿y qué pasó, mamá? Mire, hijo, pasó que en ese pueblito todos nos pusimos de acuerdo para ayudarnos entre todos. Es un pueblito chico. Y ahí sucedía que había una mortandad terrible. En cada hogar había 2 personas que estaban ahí velando, pero así, eran muchos. En los años 50, imagínense, el montón de tecnología, de avances que hay actualmente en comparación con esos años. Y decía mi mamá, nos organizamos para ayudarnos mutuamente y mi mamá era la encargada de llevar los atolitos a los enfermos, ¿sí? Y esto me hace pensar cómo mi abuela tenía que entrar a las casas humildes de cada uno de los enfermos, porque había varios enfermos. Y no me acuerdo si fue con Héctor, y Héctor le gusta mucho investigar ahí en el internet. El internet es una universidad también, si se usa con cuidado. Y lo metió y dice, mira, aquí está la fiebre autopsia, mejor conocida como la fiebre amarilla, producida por el ganado vacuno. Y era una enfermedad terrible, terrible. Y mi mamá atrás de mi abuela, donde ella servía los atolitos, esos de masa, que le hacen así y luego se lo toman. Mi madre cuenta que las sobras que dejaban los enfermos, ella se los iba tomando y mi abuela no se daba cuenta. Mi abuela voltea y la descubre y la regaña. ¿Qué estás haciendo? Y dice, pues es que me estoy tomando los atolitos que dejan todos los enfermos. Llegó con mi abuelo, José Amparo, y le dice, José Amparo, ¿sabes qué? Benita se nos va a morir. ¿Por qué? Porque se venía tomando el atole de los enfermos. Dice mi mamá, teníamos un hermanito chiquitito, él murió. Y yo aquí sigo por la gracia de Dios. Se reconoció al país por haber salido rápidamente de esa pandemia, agresiva, fuerte. Yo me quedo pensando, si esa pandemia de la fiebre amarilla nos hubiera pegado actualmente, otro gallo nos cantara. Muy diferente. Hermanos, los amigos de Job, ya estoy por terminar, fueron para apoyarle, ¿verdad que sí? Ellos simplemente tiraron sus pensamientos al por mayor porque primero no conocían a Dios. Tampoco sabían por qué Dios hacía ciertas cosas, no lo sabían. Estamos todavía en el capítulo 2. Hermanos, muchas veces nosotros no sabemos por qué Dios permite algunas cosas, ¿verdad? No sabemos. A veces no sabemos la razón por la cual algo le está ocurriendo a una persona. No sabemos, hermanos, las razones. Hay veces que nosotros podemos enjuiciar y catalogar y etiquetar, pero no sabemos las circunstancias de lo que rodea a esta persona. Y lo mismo estos 3 amigos. No sabían por qué Dios estaba haciendo ciertas cosas. Hermanos, no sabemos por qué Dios permitió que nuestro hermano César, que ya cumplió un año de vida más de vida,
esté pasando por este problema. Usted sí lo sabe. Y yo pienso que el hermano César se hace la pregunta también. Y no es malo hacerse una pregunta. ¿Por qué? No es malo. Estos 3 amigos llegaron a una conclusión según ellos. Y eso es más adelante, pero aquí vamos solamente a enmarcar. Job, según ellos, tenía que haber sido un pecador. Es un pecador terrible, Job. Por eso te está pasando todo esto, Job. Es que Job, tú no tienes una buena relación con Dios y por eso Dios está castigando, Job. Era la conclusión, que antes de que ellos hablaran, Job tuvo que disertar en el capítulo 3, en el 3. Antes de que ellos hablaran, Job se anticipó y dejó en claro muchas cosas que conforme vayamos estudiando, así va a ser, hermanos. Pero ellos iban con esa intención realmente de acusar a Job y decirle, eres un pecador, por eso Dios te está castigando. Hermanos, con estos amigos, diría Job, ¿para qué quiero? Enemigos. ¿Cuáles serían las características de un verdadero amigo? Abro un paréntesis a los jóvenes y señoritas que están aquí. Un amigo se cuenta con los dedos fácilmente. Puedes tener en tu escuela, según tú, muchos amigos, pero yo te invito a que analices y te vas a dar cuenta de que son compañeros. Igual en el trabajo. Amigos son contaditos. Un amigo va a actuar para bien de tu vida. Un amigo no es aquel que te invita a una cerveza. Un amigo no es aquel que te invita a otras cosas nocivas. Ese no es un amigo. Y es un problema que tenemos con los hijos, que piensan que todos son amigos. Y no son amigos, hermanos. Acuérdense que es peligroso el asunto. ¿Cuáles serían las características de un verdadero amigo? Tengo aquí 5, hermanos, o 6. No sé si ustedes tienen en mente alguna, pero las voy a mencionar y no sé si vamos a coincidir. Las características de un verdadero amigo es que él nunca va a querer o desear algo malo para ti. ¿Estamos de acuerdo? Además, contarás con su apoyo en los momentos buenos y en los momentos malos. Además, te dirá cuando algo que tú haces no está correcto. Ese es un verdadero amigo que te va a hacer, oye, eso que estás haciendo no le agrada a Dios. Un amigo, un verdadero amigo no te va a solapar, no lo va a hacer. Por eso es que los padres les decimos a los hijos, soy tu papá, soy tu mamá, después podemos ser amigos, pero tengamos cuidado porque los amigos a veces se solapan. Un amigo, un verdadero amigo, sabrá escucharte y perdonarte cuando tú le ofendas o lo hagas menos o viceversa. Cuando exista un conato de pleito, cuando exista un malentendido, un verdadero amigo es aquel que te escucha y puede perdonar también. Un amigo verdadero es aquel que va a defender, nota esto, va a defender a capa y espada tu integridad ante los demás. ¿Estamos de acuerdo? Un verdadero amigo no te va a apuñalar por la espalda. Un verdadero amigo te va a defender delante de las demás personas, como cuando alguien viene y se acerca y quiere hablar mal de alguien a quien yo aprecio, a quien yo estimo. Y si alguien llega con una intención y con un veneno tremendo, ¿verdad? Queriendo inyectar eso, yo le digo, mira, no hables mal de él, porque yo le respeto, yo le amo. Me acuerdo que en los inicios del ministerio, cuántas personas se acercaron a un servidor para decirme acerca de mi pastor. ¿Sí? Algunos me decían, pues ahora él se tiene que sujetar a ti. Y así, esos dardos. En esos momentos yo le decía, no, no me digas esto, o sea, no coincido, no estoy de acuerdo. Un verdadero amigo te va a defender a capa y espada. Nosotros, todos nosotros tenemos un verdadero amigo, hermanos. Un amigo que no te rechaza, aún en las peores circunstancias. ¿Y sabes quién es ese amigo? Dilo, por favor. Jesucristo. Amén. Jesucristo. Y para terminar, Juan capítulo 15, hermanos. Juan capítulo 15. Gracias a Dios por nuestro amigo. Juan 15, versículo 12, noten. Y con esto termino. Juan 15, 12. ¿Lo tienen, hermanos? Este es mi mandamiento, que os améis
Miren, hermanos, qué precioso. Que os améis unos a otros, ¿como quién? Como yo, dice el Señor, como yo los amo. Así les pido que se amen unos a otros. Dejémonos de andar peleando. Que os améis. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y él lo hizo. Vosotros, versículo 14, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, dice el Señor, amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y qué más? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando. Hermanos, es un mandamiento. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Quién es tu amigo? Jesús. ¿Tienes amigos aquí? Muy posiblemente yo tengo amigos, amigas. ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Actuaremos como estos 3 amigos de Job? ¿Listos con la espada desenvainada y a darse golpes de pechos? ¿O sencillamente a consolar como debe de ser? A no criticar, sino a buscar la mutua edificación, sabiendo que Dios tiene el poder y el control de todas las cosas. Por último, si tienes amigos, atesóralos, por favor, porque nunca vas a saber cuándo van a estar ahí para consolarte. Y el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Dios les bendiga. Bien, hermanos, hermosa la palabra de Dios, hermoso mensaje. ¿Sí? Cuán grande el amor de Dios, que dio su vida por nosotros. ¿Sí? Él es nuestro mejor amigo. Y nosotros debemos mostrar a los amigos de Él también. Amén. Muy bien. Cuán grande amor el de Cristo para mí. Pues por Él salvado fui. Palabras expresadas en este himno del 429. Himno 429. Cuán grande amor. Les invito para que puestos de pie, descansemos un poco de las bancas y cantemos con gusto, con gozo este hermoso canto que habla del amor de Dios por nosotros. Cuán grande amor. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillar, pues Él se entregó por mí. ¡Cuán grande amor, oh grande amor, es de Cristo para mí! ¡Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui! Oro por mí en el cuento, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. ¡Cuán grande amor, oh grande amor de Cristo para mí! ¡Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui! Por mí se hizo pecado, mis culpas no llevó, murió el acto
adversidad, mas mi alma él rescató. Cuán grande amor, oh grande amor, es de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por él salvado fui. Cuando al final por los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con canto, por siempre le alabaré. Cuán grande amor, oh grande amor, es de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por él salvado fui. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bien, vamos a orar por la ofrenda. Iba a pedirle al hermano Víctor si nos quiere auxiliar, el hermano Pascual. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente congregados aquí en tu centro de oración, para darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Gracias también te doy, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, por los jóvenes y por los niños, lo cual, Señor, te pido tu bendición. De igual manera, Señor, te pido bendigas a nuestros hermanos, aquellos hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, que tú seas con ellos, Señor. En tus manos nos encomendamos. Bendice también, Señor, te lo pido a nuestros hermanos que por algún motivo no pudieron estar. Bendíceles, ayúdales, Señor, provéeles de lo necesario. Asimismo, Señor, te pido bendigas las ofrendas, los diezmos, Señor, que serán recogidos en un momento para que tu obra siga adelante. Bendice también, Señor, te lo pido a nuestro hermano Rogelio, que está dirigiendo estos cantos y estas alabanzas que elevamos a tu nombre. Asimismo, por nuestro hermano que nos trajo el mensaje de tu palabra en este día. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida como tú quieres y, Señor, a vivirla y a ponerla por obra. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y, Señor, te damos gracias por todo y que lo que estemos llevando a cabo, esta actividad, que todo sea conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Exaltaré mi Dios, mi Rey. Mientras recoge la ofrenda, vamos a entonar este canto. Es el 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bien, cantamos, hermanos. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inexplicable
fe, cada día te bendeciré. Vamos a dar tiempo para los anuncios y bienvenidas. Bien, todavía estamos conectados, ¿verdad? Hermanos que nos están viendo, mientras comparto algunos anuncios aquí a la congregación, les invitamos para que en sus hogares, si tienen alguna petición y quieren hacérnosla llegar por estos medios, con gusto vamos a involucrar a toda la iglesia para que podamos orar por sus peticiones, por algún problema de salud, ¿verdad? Entonces, de antemano, gracias por estar al pendiente de esta transmisión y vamos ahora a continuar con algunos asuntos, particularmente de la iglesia local.